Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de formación profesional. Vamos a hablar acerca de los ciclos formativos de informática, ¿de acuerdo? Que hay aquí en España. Por ejemplo, yo hice un ciclo formativo de informática en su día, que es la única formación que yo tengo reglada, la única formación oficial por el Estado de España, ¿no? Y yo personalmente estoy muy contento con esa formación y la volvería a hacer, ¿no? Entonces quiero un poco hacer un análisis de cada uno de los ciclos formativos de informática porque es la rama de la que yo conozco tanto personalmente como por otras personas. Conozco la temática que se trata dentro de esos ciclos formativos, conozco las asignaturas que se dan, conozco el temario, lo conozco todo. Entonces te voy a hacer un análisis de cada uno de los ciclos formativos de informática que hay en España, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca del ciclo que yo hice, que es el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, ¿de acuerdo? Que es un ciclo que, aunque en su nombre ponga Administración de Sistemas, yo para mí sería un ciclo de temática general de la informática, ¿no? Porque se ve tanto hardware, administración de sistemas también, programación, se ve todo, ¿de acuerdo? Se ve un poco de todo para que tú, en base a tu propio criterio, a la investigación que tú hagas, a lo que más te guste, pues ya seas capaz de decidir por dónde tirar, ¿no? Por si tirar más por programación, tirar más por temas de sistemas. Básicamente es un punto de partida para que tú ya elijas o puedas dar los siguientes pasos, ¿no? Básicamente, para mí es una base, ¿de acuerdo? Es una base para ya empezar a dedicarte al tema de la informática, ¿no? O ya saltar a una carrera y tal, ¿no? Bueno, no voy a enrollarme. Lo primero que vamos a ver va a ser dónde buscar información acerca de estos ciclos formativos, porque es muy fácil perderse, es muy fácil a ver dónde busco información que sea correcta, tal. Yo donde siempre he mirado información, donde siempre he mirado foros de gente que está haciendo otros ciclos formativos y tal, ha sido en una web que se llama FP Informática, ¿de acuerdo? Y si la buscas así en Google, pues te va a salir fpinformática.es, formación profesional de informática, y tenemos esta web que pues tenemos un foro que es muy activo, digamos, que tenemos pues temas de cada uno de los ciclos, aquí tú puedes preguntar lo que quieras, etcétera, pero bueno. Y luego tiene información por cada uno de los ciclos formativos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes entrar, por ejemplo, al ciclo del que vamos a hablar hoy, que es Administración de Sistemas Informáticos en Red, y tienes pues las competencias supuestamente que la comunidad autónoma o el Estado español han dicho que se van a aprender en este ciclo formativo. Luego tienen las salidas profesionales posibles que te da el ciclo formativo con su temática o con su programa de formación, ¿no? Reglado con lo que dan ellos, tú serías capaz, en teoría, de ser todas estas profesiones, los módulos profesionales o las asignaturas que hay, que es lo que vamos a analizar hoy, y luego pues las combinaciones a nivel de otros ciclos. Entonces vamos a hablar de este ciclo formativo, que es Administración de Sistemas Informáticos en Red. Vale, pues yo hice este ciclo formativo, ¿de acuerdo? Hace años pues yo empecé a estudiar informática, ¿de acuerdo? Porque era lo que me gustaba y yo hice este ciclo formativo. ¿Cuánto tiempo dura el ciclo? Pues dura, según nos pone aquí, 2000 horas, básicamente son 2 años. El primer año es entero en clase, pues tú vas o por la mañana o por la tarde, vas 6 horas a clase, tienes tus asignaturas, tus exámenes, tus prácticas y ya está. Y el segundo año sería el primer trimestre y el segundo en clase, ¿de acuerdo? Pues dando lo que se da en cada una de las asignaturas, y el último trimestre tú te vas de prácticas a una empresa, ¿no? Lo que se llama formación en centro de trabajo, ¿no? Y ahí pues ya tú tomas el primer contacto con el ambiente laboral, ¿de acuerdo? Empiezas bueno, a trabajar supuestamente en una empresa y tal, ¿no? Cada uno, pues, según la suerte que tenga, le va a ir mejor o le va a ir peor esa formación en centro de trabajo, esas prácticas, pero bueno, ya es un primer contacto con la vida laboral y está muy bien, ¿no? Y me parece que este ciclo formativo o estos ciclos formativos de informática nos dan justamente nos enseñan una profesión, ¿no? Nos enseñan una profesión para salir y trabajar en la actualidad, en la vida real, ¿no? Eso sí, no te voy a engañar, esto no es la panacea. Si tú no te lo curras, tú vas a probar, seguramente, tú el ciclo lo vas a probar sin ningún tipo de problema, no hay ningún problema, o sea, aprobar digamos que es muy factible,
Pero si tú quieres conseguir trabajo de verdad, si tú quieres vivir de esto, tienes que trabajar mucho, tienes que currártelo, tienes que ser muy autodidacta, que no todo el mundo, lamentablemente o por suerte, no todo el mundo es capaz de ser autodidacta, ¿de acuerdo? Porque no todo el mundo tiene esa capacidad. Tienes que ser muy autodidacta, tienes que tener muchas ganas, tienes que estar motivado para aprender cosas nuevas, para formarte por tu cuenta y tienes que trabajar mucho. O sea, tienes que, sobre todo si eres joven y no tienes ningún tipo de formación anterior, te va a costar trabajo encontrar empleo, a no ser que, ya te digo, que seas un autodidacta, que aprendas por tu cuenta, que te metas mucha caña para aprender las cosas que se están utilizando en el día a día, ¿no? Actualmente en las empresas. Véase pues cualquier framework de PHP, JavaScript, etcétera. Y aprender cosas así, ¿no? Aunque bueno, depende también del enfoque que tú quieras darle, ¿no? Yo, por ejemplo, aunque hice esta formación que supuestamente es de administración de sistemas, pues yo me enfoqué muchísimo más al tema del desarrollo web. Con lo cual, yo ahí en el ciclo, pues bueno, ahora veremos lo que se da, no voy a enrollarme con mi vida y vamos a ir viendo las cosas que tiene este ciclo formativo de administración de sistemas informáticos en red. Pues las competencias, mira, pasamos de eso porque ya te lo voy explicando yo. Salidas profesionales. Vamos a hablar acerca de las salidas profesionales de este ciclo formativo. ¿Qué salidas profesionales tiene? Pues principalmente tienes 3, digamos, o por ahí, ¿no? La primera sería trabajar de técnico de microinformática en una tienda, ¿de acuerdo? Ahí puede trabajar pues prácticamente cualquiera que sepa un poco de informática, ¿no? Entonces, pues tú en ese tipo de trabajo puedes arreglar ordenadores, puedes instalar sistemas operativos, montar ordenadores, cualquier tipo de cosa así, ¿no? Montar redes también, microredes o redes de área local, cualquier cosa, ¿no? También puedes ser administrador de sistemas, es decir, pues que tú vayas a una empresa y seas el administrador de los servidores, de los sistemas, etcétera, te encargues de eso, de tener los proyectos levantados, etcétera, y en buen estado. Y también podría ser, pues, técnico de redes, tal. Y la tercera salida, que es la que yo tomé, sería técnico en entorno web o desarrollador web, depende de lo que tú te lo trabajes. Entonces tienes esas 3 salidas: o trabajar en una tienda de microinformática, o trabajar de administrador de sistemas en una empresa también, llevando redes y servidores, o trabajar de desarrollador web, o la cuarta salida que también podría haber sería que trabajara de técnico de soporte, ¿no? Es decir, pues cogiendo el teléfono y dando soporte a usuarios por asistencia remota, etcétera, ¿no? Básicamente estas serían las salidas que tiene el ciclo. Esto es la teoría, ¿no? Luego hay que buscar trabajo, hay que encontrarlo, hay que hacer cositas, ¿no? Ahora ya vamos a hablar acerca de las asignaturas que tiene el ciclo formativo, ¿de acuerdo? El ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos, el ciclo de ASIR, tiene muchas asignaturas que son interesantes, ¿no? Y te voy a ir explicando una por una qué es lo que se da o qué es lo que yo vi personalmente. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Mira, la primera asignatura que vamos a analizar va a ser la de implantación de sistemas operativos, ¿de acuerdo? Mi propósito con el vídeo este es darte una visión global de qué es el temario que se da dentro de un ciclo formativo, para qué te sirve y para qué no te sirve, y mi experiencia también dentro de uno, porque ya te digo que es lo que yo hice, ¿no? Mira, pues implantación de sistemas operativos. En esta asignatura, básicamente lo que yo vi fue Linux. Básicamente fue Linux, fue administrar un sistema Linux a nivel de usuarios, permisos, todo eso. También se tocó muchísimo acerca de la consola de comando, ¿de acuerdo? O sea, todo era por comandos, todo el shell lo dominábamos perfectamente y lo domino perfectamente, el tema del shell, para, bueno, la línea de comandos de Linux, todo eso, trabajar con la línea de comandos de filtrado, etcétera. El mundo de Linux. También se vieron sistemas de usuarios centralizados como el EDAP y otras tantas cosas, ¿no? También a nivel de Windows, pues igual también instalar sistemas operativos y cosas así, ¿no? Básicamente esta asignatura en mi caso se basaba en Linux, en el mundo de Linux, en el mundo de la consola de comando y administrar el sistema de Linux a nivel de usuarios, permisos y todo eso, ¿no? Y hacer alguna prueba con la red, ficheros compartidos, NFS, todo eso, ¿no?
Con lo cual, a mí sí que me sirvió muchísimo y me gustó muchísimo esta asignatura, en parte también porque el profesor pues me caía bien también y lo daba de forma amena, y porque a mí Linux pues me gusta, lo descubrí ahí bastante bien. Yo lo único que sabía antes de entrar al ciclo sabía yo un poco de desarrollo web, ¿no? Sabía HTML, sabía CSS, sabía un poco de JavaScript, pero en el ciclo realmente aprendí cosas que me han servido mucho a nivel de informática en general, ¿no? A nivel de abstracción de la informática, ¿no? Por ejemplo, aprendí muchísimo que no sabía prácticamente nada de Linux. Es decir, ahora pues yo trabajo con la consola de Linux, puedo hacer cualquier cosa dentro de un sistema de Linux, ¿no? Está bien. Aprendí también de base de datos, ¿de acuerdo? Aprender base de datos es lo más fundamental, que yo no tenía ni idea, ¿de acuerdo? De base de datos, y gracias a eso, de aprender base de datos de esa forma, o sea, aprender bien base de datos, no simplemente aprender 4 instrucciones, 4 comandos de MySQL y ya está, no. Simplemente pues aprendí también a cómo diseñar una base de datos, a cómo hacer relaciones, cómo hacer consultas complejas. O sea, lo más importante del ciclo para mí, lo más importante de un programador web o un desarrollador que se dedique hoy en día a eso, es el tema de la base de datos, ¿no? Y ahí falla mucha gente no controla el tema de la base de datos y ya están perdidos, ¿no? Pero para mí lo más importante es saber MySQL bien, saber SQL bien, todo eso es muy importante. Y en este ciclo yo personalmente lo aprendí a la perfección, o lo aprendí muy bien, y me ha servido muchísimo, pero muchísimo, es lo más fundamental que yo sé a nivel profesional, ¿no? Y yo a lo que me dedico pues es imprescindible dominar el tema de la base de datos, ¿no? Base de datos aprendí muy bien. Y esas dos cosas fueron lo más grande, o sea, los dos grandes descubrimientos del ciclo, ¿no? O sea, el tema de Linux y el tema de la base de datos, ¿no? Ahí, esos serían los puntos fuertes del ciclo formativo, ¿no? Bueno, entonces, implantación de sistemas operativos. Básicamente, yo vi Linux y un poco de Windows, de 4 cosas. Vale, planificación y administración de redes. En esta asignatura, básicamente lo que se veía era el tema de redes, ¿no? Tema de pues cómo administrar las redes, tema de IP, mucha teoría acerca de las redes, todo eso, o sea, temas de redes. No me acuerdo en profundidad tanto porque a lo mejor no era un tema que me interesara tantísimo, pero básicamente temas de redes, diseño de redes, direccionamiento IP, routing, todo eso, ¿no? Y a nivel de Windows también, pues programas de tal, muchas cosas acerca del tema de redes, ¿no? Sobre todo para mí, yo lo recuerdo bastante teórico, ¿no? Aunque también aprendí bastantes temas pues de IP, de redes, subredes, todo eso, también recuerdo que aprendí bastante, ¿no? Acerca pues, de una forma global, acerca de la informática y del tema de las redes. Fundamentos en hardware. ¿Qué se ve aquí? Básicamente se ve cómo montar, desmontar ordenadores, las piezas del ordenador, cómo funciona cada una de esas piezas, qué es lo que tiene por dentro un ordenador, todo eso, mantenimiento de equipo a nivel hardware, ¿no? Básicamente pues yo lo que vi era cómo montar ordenadores, cómo desmontarlos, cada una de sus piezas cómo va, todo eso. De esto yo ya controlaba un poco antes de entrar al ciclo, pero bueno, en el ciclo yo no había desmontado nunca un ordenador prácticamente, no había tocado nada, y aquí pues aprendí pues a todo eso, a cómo montar un ordenador, cómo desmontarlo, etcétera, ¿no? Las piezas, un análisis de las piezas, qué es lo que es importante en una placa base, etcétera, ¿no? Todo eso. Tema de hardware, ¿vale? Era una asignatura pues que estaba interesante, pues estaba siempre montando cosas, con tus piezas para arriba y para abajo, estaba bien. Vale, gestión de base de datos, aquí es lo que te he estado diciendo, básicamente veíamos MySQL, ¿vale? Y sobre todo pues SQL a saco, de diseño de bases de datos, ¿no? Pues el modelo de entidad-relación, todo eso, ¿no? Cómo diseñar bases de datos, SQL, todo a nivel de joins, de subconsultas, de consultas multitabla, de funciones de agrupamiento, todo el tema de MySQL lo veíamos ahí bastante. Con lo cual, esa asignatura a mí me encantaba porque al principio era un poco dura, pero después sí que es verdad que me gustó mucho. Y aprendí muchísimo, ¿no? Luego, lenguajes de marca y sistemas de gestión de información. ¿Qué veíamos ahí? Pues ahí se ve HTML, CSS, JavaScript, XML, ¿vale?
Y básicamente ya está. Ya está. Igual... Sí, simplemente eso. Se ven esos 3-4 lenguajes y ya está. Básicamente era eso, maquetación web y JavaScript y HTML, ¿no? Ya está. Simplemente se veía eso. Estaba muy bien. Yo esto ya lo controlaba antes de entrar, pero bueno, lo refuerza y lo vas trabajando, ¿no? Vale, pues este sería el primer año, ¿no? El primer año serían estas asignaturas más formación y orientación laboral, que esta asignatura a mí no me gustaba nada, ¿no? O sea, formación y orientación laboral es como hacer una nómina, como hacer papeles, pero ya ni me acuerdo porque no me gustaba nada y no prestaba mucha atención, la verdad. Y luego también había una asignatura que era de inglés, ¿no? Pues era inglés básico del instituto, un poco repaso general de inglés de bachillerato y poco más, era inglés, ¿no? Que era otra asignatura pues que quizá a mí no me interesaba tanto o no me gustaba tanto, ¿no? Las asignaturas que no eran de informática a mí como que no, no me llamaban tanto la atención, ¿no? Vale. Bien, pues eso sería el primer año, ¿no? El segundo año ya son estas asignaturas de aquí. Pues la primera asignatura sería Administración de Sistemas Operativos, que en este segundo año recuerdo que se dio Shell Script, ¿no? Programación de Shell para Linux, pues cómo hacer script, cómo hacer programitas para la consola, que la recuerdo muy divertida también. En el segundo trimestre pues se veía también el tema de Linux y Active Directory, ¿no? Centralización de usuarios, sistemas de Windows en red y todo eso, ¿no? A mí la parte de Windows pues como que no me gustaba nada porque no me parecía ni útil ni nada, pero lo de Shell Script a mí sí que me gustó mucho porque me gusta programar, ¿no? Y aprendí bastante. La siguiente asignatura sería servicios de red e internet. Aquí te voy a decir lo que yo di. Pues di cómo instalar y configurar los principales servicios que hay hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el FTP, el SSH, un Apache, un DNS, un DHCP, todo eso yo lo di en esta asignatura y era pues instalarlo, configurarlo, hacer diferentes prácticas, diferentes pruebas y para adelante. La siguiente asignatura sería implantación de aplicaciones web. En esta asignatura básicamente lo que se enseñaba era programación básica con PHP, es decir, pues primeros pasos en PHP, cómo hacer alguna aplicación, también se veían algunos CMS como WordPress y cosas así, ¿no? Básicamente era de programación web, que tampoco se podía avanzar mucho a nivel de complejidad porque, pues bueno, tampoco era 100% el propósito del ciclo, pero bueno, sí que se da PHP, se da cómo programar aplicaciones con PHP hasta cierto punto y luego WordPress también se vio por encima, ¿no? Bien, administración de sistemas, gestores de base de datos. Pues esto era más base de datos como el primer curso, más PLSQL, ¿no? Programación de PLSQL, que la verdad no me acuerdo de nada, sinceramente, no me acuerdo absolutamente nada de PLSQL. Sinceramente, o sea, yo de lo que más recuerdo es de la base de datos del primer año. O sea, del segundo año no recuerdo mucho porque era PLSQL, era primero repaso de bases de datos que se dieron en el primer curso, ¿no? Que era pues los joins, todas las consultas SQL, cómo crear tablas, diseñar bases de datos, etcétera. Eso fue la primera parte un poco. Después ya fue PLSQL, ¿vale? Que fue un poco... Bueno, estaba bien, pero tampoco lo recuerdo tanto, no lo recuerdo mucho. Y luego lo siguiente ya era administración de MySQL, es decir, administrar un servidor de MySQL, etcétera, ¿no? O sea, está interesante también. Otra asignatura, pues seguridad y alta disponibilidad. Imagínate que se puede dar aquí, pues temas de seguridad informática, seguridad de redes. ¿Qué recuerdo que se diera? Pues se dio Metasploit, Kali Linux por encima, como hacer auditoría de diferentes cosas, como buscar la vulnerabilidad de los sistemas operativos y diferentes cosas. Lo que pasa es que tampoco lo recuerdo tanto. Me recuerdo algunos detalles, encriptación. Básicamente temas de seguridad informática, ¿no? Pues se ven diferentes herramientas, diferentes cosas y vamos haciendo prácticas, ¿no? En este tipo de ciclo formativo la fórmula no es tanto el examen
final ni nada de nada, ¿no? Simplemente es, tú vas haciendo tus prácticas, tus ejercicios complejos con diferentes cosas, vas haciendo prácticas y a base de práctica pues tú vas aprendiendo muchísimo, mucho más que con un examen que tampoco demuestra mucho, ¿no? Simplemente son prácticas, hacer muchos ejercicios, muchas prácticas, casos medios reales y hacer práctica y así se va aprendiendo, ¿no? No es tanto, no te la juegas tanto con un examen, sino con ir haciendo, o sea, en este tipo de ciclos hay que trabajar, ¿no? No puedes dejar de venir o dejar de hacer lo que te ordena el profesor, lo que manda el profesor, ¿no? Porque tú tienes que hacer esas prácticas y presentarlas, ¿de acuerdo? Documentar, también aprendí bastante a documentar en un PDF pues todos los pasos que vas haciendo, explicar cada cosa que vas haciendo, cómo la vas haciendo, por qué. Y eso, pues el ciclo formativo se basa en prácticas, ¿no? Y luego al final pues tienes un pequeño examen porque también te sirve, ¿no? O le sirve al profesor para ver si sabe o no sabe de algo. Había otra asignatura que era empresa, iniciativa y emprendedora, que aquí básicamente era cómo hacer cosas de cómo montar una primera empresa y cómo hacer un análisis de las necesidades de la empresa y cosas así. Tampoco la recuerdo tanto esta asignatura porque tampoco era algo, no sé, lo veía un poco, no sé, teórico, aburrido también. En fin, era como hacer un análisis DAFO, cómo hacer diferentes cosas para al final montar una especie de empresa tuya, ¿no? Y básicamente definir qué tipo de empresa, cuáles son los objetivos, etcétera. Un rollo patatero, ¿no? No me gustó mucho esta asignatura y no creo que estuviera enfocada la asignatura de manera para que realmente te sirviera para emprender o para crear algún proyecto. O sea que no vale de mucho, ¿no? Y luego, por último, también había un proyecto de administración del sistema informático en red, ¿no? El proyecto final de ciclo, que esto era un proyecto libre, ¿no? Era un proyecto que tú te ponías y hacías lo que te daba la gana, un proyecto de investigación. Entonces, como a mí me gustaba mucho el tema del desarrollo web, yo, por ejemplo, lo que hice fue desarrollar una red social, ¿no? Investigar acerca de los frameworks de PHP que eran más importantes en ese momento y siguen siendo ahora, son los mismos. Investigar acerca de cada uno, hacer un pequeño manual de cada uno de estos frameworks, ¿no? Y al final pues hacer una red social con el que más me gustara, ¿no? Y efectivamente hice una red social pues parecida a Twitter, etcétera, y saqué muy buena nota en el proyecto. Otros compañeros que hicieron, pues recuerdo alguien que toqueteó algo con Arduino y hizo una especie de coche, otro hizo algo con un PrestaShop, otro hizo un chat con Java. Ya ves tú que no tiene nada que ver Java con esto, pero bueno, investigó acerca de Java, aprendió a programar y hizo un chat. Y algún proyecto más, pero no me acuerdo tanto. Ah, bueno, otro hizo... Claro, es que mucha gente le interesaba el tema de la programación y empezó... Investigó acerca de programación. Otro hizo una aplicación de gestión de no sé qué con .NET. Y por ahí algún proyecto más. Alguien configuró un Nginx y no sé qué más servicio. Se hicieron varias cosas, ¿no? Vale. Y ya por último, pues ya sería la formación en centro de trabajo, que también es una asignatura que a ti el empresario, el dueño de la empresa o el jefe te pone si ha aprobado o no ha aprobado. Yo pues en esta formación en centro de trabajo entré a una agencia de publicidad y me dedicaba pues a maquetar webs y a programar cosas de páginas web, etcétera. Vale, pues este sería el análisis del ciclo formativo, un ciclo que te recomiendo bastante. Es fácil de aprobar, digamos, pero requiere trabajo, mucho trabajo y esfuerzo y que te guste mucho la informática para poder sacarlo satisfactoriamente, ¿no? Pues nada, esto ha sido el análisis del ciclo de administración de sistemas informáticos y nos vemos en otro vídeo. Chao.